Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a contar, ya les conté en otro video el caso de este cliente, que es un hombre mayor de 70 años, que ha sido condenado, está preso en Bower, y nos contrata a nosotros para solicitar un beneficio que él tiene, que es, al cual él aspira, mejor dicho, que es la prisión domiciliaria. Algo ya les comenté en un video anterior, quizás lo pongan a un lugar acá de la pantalla o abajo en la descripción para que tengan acceso a esa parte de la historia del momento que nos contrata. Bueno, esta persona nos contrata para esta situación, hacemos un análisis rápido y vemos que sí, que es viable este beneficio de la prisión domiciliaria. El artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24660 son los que avalan esta posibilidad o la facultad de pedir. En aquel video también habíamos recordado que esto no es un derecho pleno de parte de quien esté condenado a prisión y que estén en presos, sino que es una facultad que en cierto modo, es una discrecionalidad del juez que la otorga. El juez de ejecución debe analizar las circunstancias y si están todos los requisitos que la ley exige, más otros requisitos de que la jurisprudencia y la doctrina y la práctica judicial tienen en cuenta, este beneficio podría eventualmente ser otorgado a quien lo solicita. En este punto me remito a hacer un breve paralelismo con la situación de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no conozco el caso con toda exactitud, pero ella entiendo que ha sido condenada y su condena ha sido ratificada o adquirió la firmeza necesaria cuando el recurso de queja oportunamente presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue rechazado por el artículo 280 ampliado, entiendo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eh, Ella solicitó aparentemente la prisión domiciliaria y se le otorgó, aun cuando nunca pasó por un penal. En este caso, esta persona está presa en un penal, en el penal de Bower, bueno, las jurisdicciones de la provincia de Córdoba, o sea que es distinto. Pero me interesa hacer notar que más allá de que tenemos este caso de una ex alta magistrada de la Nación, o en virtud de que tenemos este caso de una ex alta magistrada de la Nación, muchas personas pueden considerar de que la prisión domiciliaria es un beneficio que se otorga de manera automática y sin ni siquiera entrar a la cárcel. Bueno, en general no es así. En el 99.9 de los casos, según entiendo yo, y en base a mi experiencia, que tampoco es tan prolongada, bueno, las personas están presas y de ahí solicitan este beneficio y tampoco es un trámite menor de que, ¿a qué me refiero cuando digo trámite menor? Y pienso en una situación que de un día para el otro o de un día para la otra semana se puede resolver, ya sea favorablemente o no. Es algo que lleva su tiempo. Concretamente estamos hablando en este caso de 4 meses más o menos y todavía, como ya les voy a desarrollar un poco más en forma más amplia, todavía no tiene una resolución. Otro elemento que tiene cierta relevancia en este caso es la realidad de que esta persona tiene muchas situaciones o circunstancias de salud que hacen complicada su permanencia en un penal. No me parecen situaciones terminales, pero sí de un sufrimiento a veces. Bueno, ahí está el análisis que puede hacer cada uno al respecto de si está bien o está mal que una persona condenada sufra debido a que no tiene la atención ideal o no tiene las comodidades suficientes en una celda.
de las que podría tener en otro lugar, y teniendo más de 70 años tiene ciertas dolencias médicas y físicas bueno, que hacen que ese tránsito no sea el mismo que para un joven de 20 años, ¿no? Así que, bueno, nosotros por supuesto en el escrito inicial eh, manifestamos los requisitos objetivos que dice la ley, que sea mayor de 70 años. Ese es el requisito temporal, digamos, formal y sustancial, que si no tiene no es mayor de 70 años, no, por lo menos por esta causal, no podría solicitar la prisión domiciliaria. Hay otras causales que ameritan la prisión domiciliaria, que son analizadas muy restrictivamente. En este caso, los antecedentes jurisprudenciales y que hemos recabado en diferentes ámbitos nos dan, entre la doctrina, libros que hemos leído, nos dan a entender de que para mayores de 70 años, y mientras se den las otras circunstancias concomitantes, se mira de una manera positiva por parte de quien, el juez de ejecución que tiene que definir esto, habitualmente es mirado de una manera positiva. En este caso nosotros acreditamos objetivamente la edad mayor de 70 años. Eso no fue tampoco fácil porque tuvimos que recurrir a una partida de nacimiento en la provincia de Buenos Aires, en un partido que nuestro propio pupilo procesal no sabía identificar exactamente cuál era el partido, donde había nacido, donde se había tramitado la partida de nacimiento, no conocían con todo detalle su edad exacta. Entonces, no fue un gran problema, pero sí fue un elemento, más allá de que recuerdo que presentamos copias del DNI y el juez de ejecución no se dio por satisfecho con las copias del DNI que figura la fecha de nacimiento, ni siquiera como una situación, o digamos como un indicio fuerte para comprobar su edad. En aquel momento nosotros pedimos que tomen y que comiencen los trámites con ese DNI, diciendo de que en los próximos días o semanas íbamos a tramitar esa partida de nacimiento, pero que no queríamos demorar la situación. El juez nos dijo no, partida de nacimiento. Creo que, para no faltar a la verdad, creo que antes de que el juez nos dijera que no, gracias a esas cosas del destino, conseguimos la partida de nacimiento y la adjuntamos, digamos. Y ahí el expediente tomó curso. Lo que hace el juez de ejecución primero es pedir al servicio penitenciario que le mande todos los informes relacionados o todos los informes que elabora el mismo servicio penitenciario relacionados con la permanencia de esta persona dentro de la cárcel. El servicio penitenciario tiene toda una serie de programas que están regulados tanto por ley como por normas administrativas y normas de funcionamiento del propio servicio penitenciario. Todo un sistema, digamos, que va tomando cada uno de los presos y los va, más allá de sus falencias, que eventualmente en otro momento conversaremos, los va con el objetivo de la reinserción, que es el que plantea nuestra Constitución, los va acompañando, digamos, en ese proceso, y van generando informes de manera permanente que son los que permiten evaluar en cada momento, en cada circunstancia, cuál es la situación de este interno. Entonces el juez, en este caso, solicita al servicio penitenciario que le pase todos los informes, lo que tiene que ver con la conducta, lo que tiene que ver con el ámbito laboral, cualquier otras menciones que el propio sistema penitenciario, que el propio servicio penitenciario pudiera hacer sobre este interno, para evaluar sobre todo, en este caso que es una prisión domiciliaria por mayor de 70 años, lo que se busca evaluar es el peligro de reincidencia y, digamos, se hace un pronóstico de hasta qué punto esta persona cumpliría ese perímetro domiciliario, que se hace en base a los informes previos, digamos,
no es que se haga un pronóstico sobre el futuro, sino que en base a los informes previos se toma una decisión al respecto de si es viable o no esta prisión domiciliaria para esta persona. Entonces se piden estos informes, dije, un informe médico, un informe de psicosocial, que en este caso el informe psicosocial es una evaluación que hace un psicólogo o el equipo de psicólogos del servicio penitenciario a través de 2 o 3 entrevistas, no muchas tampoco, ni tan largas ni tan profundas. En este caso, al ser una prisión domiciliaria, también quien aspira a la prisión domiciliaria tiene que proponer un tutor, o sea, una persona que a los ojos del juez de ejecución sería quien estaría encargado del cumplimiento de esa prisión domiciliaria por parte de este condenado. Decía que ese tutor también es evaluado por el juez a los fines de determinar las calidades personales y hacer finalmente una decisión al respecto de si ese tutor tiene las condiciones que el propio juez requiere en ese caso concreto para cumplir su función de tutor, que sería la de controlar y supervisar al condenado y sobre todo asegurar de que cumpla la condena con las condiciones que ponga para la prisión domiciliaria. Entonces volvemos, el informe socioambiental, ese informe también incluye los aspectos económicos, los aspectos edilicios de la vivienda que es ofrecida por el condenado, digamos, ofrece una vivienda y un tutor y una vivienda, se explica por supuesto cuáles son las razones o los vínculos que existen entre esa persona, entre ellos y también con el domicilio que se ofrece. No veo viable que sea cualquier tipo de domicilio. Ahora se me viene a la mente el caso Grasso, de un ex policía con un hermano que tenía un departamento en la ciudad de Córdoba y que le había sido otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria y apareció el cuerpo de una mujer joven en un armario que encontraron unos albañiles que el hermano había contratado. Creo que hoy o ayer leí en el diario una reseña sobre esta mujer joven que había muerto ahí. Bueno, en todos lados se cuecen habas, pero no veo viable que un juez autorice una prisión domiciliaria a una persona sin domicilio o en un domicilio que no tiene una vinculación real con quien aspira al beneficio. Bueno, la cuestión es que eso es un poco el contenido de los informes que pide el juez. Esos informes demoran un mes y medio en el servicio penitenciario los desarrolla y los envía al juzgado. Todo esto son plazos que, desde mi punto de vista, rozan lo inaceptable, ¿no? Porque deberían ser cuestiones mucho más rápidas, sobre todo teniendo en cuenta si el servicio penitenciario cumpliera el rol de supervisión permanente de sus internos, digamos. Según lo que yo, desde mi modesto lugar, puedo analizar, estimo de que debería el servicio penitenciario llevar un seguimiento muy constante y día a día de cada uno de los internos, de tal manera de que si un juez de ejecución les pide un informe sobre esa persona, lo único que tendrían que hacer es activar la computadora, sacar el informe que ya tienen realizado 15 días antes, 10 días antes, en todo caso hacer una actualización para llevarlo al día de la fecha y o sumar cualquier aspecto, por ejemplo, que dijimos recién del análisis socioambiental del tutor y del domicilio, etcétera, que eso no debería estar realizado por el servicio penitenciario, o sí, a lo mejor el servicio penitenciario debería tener ciertas alertas que cuando la persona cumple 70 años ya el propio sistema vaya haciendo digamos, ese tipo de informe a los fines de que si eventualmente se pide, ya esté hecho. No me parece una hipótesis inviable, digamos. También otra cosa que me llamó la atención, y disculpe que vaya mezclando cosas, en el momento que nosotros solicitamos como abogado defensor, nosotros nos
tomamos participación con la firma y el certificado del servicio penitenciario, con la firma de nuestro cliente, nuestro pupilo procesal, lo que acredita de una manera muy indubitable nuestra categoría de abogado defensor de él. Fuimos aceptados en ese momento, pero cuando solicitamos el beneficio de prisión domiciliaria, el juez nos pide, lo que hizo que demorara 3, 4 días más, nos pide que ratifique el preso la solicitud de prisión domiciliaria. O sea que personalmente, para lo cual yo tuve... Existe otro método que lo puedes hacer directamente a través del propio juzgado de ejecución, pero en ese momento no lo usamos. Tuve que irme hasta Bower a verlo al preso para que firme la ratificación y que sea certificado por el servicio penitenciario y volver a presentar otro escrito en el juzgado, lo cual me parece poco útil, digamos, que preso no querría, o aparte de que hay tiempo futuro para ratificar esa situación, qué preso no querría eh, la prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, la cuestión es que el servicio penitenciario envía todos estos informes, a todo esto el expediente permanece de despacho, permanentemente cerrado, o sea que uno hace la presentación inicial y después como que no ve. A uno lo notifican de ciertas cosas, por ejemplo, en este caso nos notificaron de la realización, la fecha y día de... No, en principio de la decisión del juez de ejecución al respecto de, primero, admitir el trámite de la prisión domiciliaria. Eso nos notificaron a los 7, 8 días que ya habíamos cumplimentado estas cosas que les dije de la partida de nacimiento y de la firma propia de nuestro pupilo procesal. Eh, Después nos notificaron de que el juez de ejecución ordena a su equipo técnico, el equipo técnico de una oficina que trabaja junto con los juzgados de ejecución. Creo que los juzgados de ejecución tienen su propio equipo técnico, o sea que algunas fiscalías tienen un equipo técnico, el juzgado de ejecución tiene su equipo técnico, seguramente las cámaras del crimen tendrán también. Bueno, la cuestión es que probablemente sean todos parte de un gran equipo técnico del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, pero me da la sensación de que por lo menos el juzgado de ejecución concretamente tiene su equipo técnico. Bueno, ya lo iremos desentrañando cuando nos enteremos más de la organización del Poder Judicial, que me interesa, es algo que me parece interesante. Bueno, entonces nos notificaba el juez nos notifica de la decisión, a través de un decreto, de practicar en la persona de, de nuestro defendido una pericia psicológica. Ahí el objeto de esa pericia es bueno, ver la evolución de la personalidad de esta persona, valga la redundancia, evaluar estos asuntos relacionados con la posible reincidencia, evaluar cómo ha sido el desarrollo de las palabras técnicas de estas cuestiones psicológicas. Por ahí no las manejo del todo bien o no las tengo en la memoria, pero lo que tiene que ver con la evaluación o el análisis de cómo habría procesado esta persona lo que tiene que ver con el delito, lo que tiene que ver con sus víctimas. No lo voy a simplificar diciendo que evalúan si está arrepentido o no está arrepentido, pero sí de algo relacionado con eso, pero con nombres técnicos relacionados con la conducta humana, ¿no? Así que el juez ordena eso, es una de las cosas que nosotros vemos en el expediente, pero después de ello, del expediente, ahí podés proponer un perito de control, lo cual me parece que es importante. En este caso no lo hicimos, por cuestiones económicas, obvio, una pericia no es algo barato. Personas que tienen muy pocos recursos, que están ahí presas, así que, bueno, en este caso no se hizo.
De todas maneras se espera y se estima que el perito de control debe ser una persona objetiva, ¿no? Lo cual muchas veces, y de acuerdo también a la índole del delito, es a veces el sesgo ideológico que tienen estas personas, que yo ya lo he notado de una manera marcada. Bueno, la cuestión es que aparte del informe socioambiental, que incluye una pericia psicológica, se hace otra pericia más que la hace el equipo técnico, no ya el equipo del servicio penitenciario, que debería ser más profunda, debería ser más relevante a los fines de la propia prisión domiciliaria, pero cotejando ambos informes cuando llegaron a mis manos, es más amplio a mi modo de ver y mejor, más sólido el socioambiental hecho por el servicio penitenciario que el realizado por el equipo técnico. De todas maneras no difieren tanto tampoco, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que nosotros teníamos visible, no la pericia propiamente dicha, sino solamente el aviso de que la pericia iba a ser realizada y la eh, notificación a los fines de que nosotros pusiéramos un perito de control si así lo estimábamos conveniente y oportuno. Después pasa otro tiempo largo y me notifican finalmente de que me corren vista, que se le da. Cuando termina todo este proceso que se incorpora todos los informes, el juez le pide a la secretaria del juzgado que le haga un raconto, un resumen de toda la causa. La secretaria emite un certificado en el cual están todos los hitos de la causa, digamos, cuál fue la sentencia por la cual está este hombre preso. Se transcribe toda la sentencia, por lo menos el resuelvo de la sentencia. Todos los informes digamos, del servicio penitenciario, todos estos informes, que son varios, como algunos ya mencioné, los pone en ese informe que le da la secretaria al juez de ejecución. Finalmente, lo que hace el juez con eso es correrle vista al fiscal con ese informe que le emite su secretaria. No es su secretaria, es la persona que tiene el cargo de secretario dentro del juzgado de ejecución. ¿eh? O sea que es un cargo importante dentro del Poder Judicial. O sea que no es lo que conocemos habitualmente como una secretaria, que es una ayudante. Le corre vista al fiscal y le solicita al fiscal de que emita su opinión al respecto de la conveniencia o el mérito, oportunidad de esta prisión domiciliaria o no. Lo que opina el fiscal no es vinculante, o sea que no es, si el fiscal opina que no es obligatorio por el juez, pero es importante porque le da digamos, ratifica, si el juez después actúa en consecuencia con lo que pide el fiscal, genera como una caparazón importante a nivel convictivo para quien eventualmente pudiera revisar ese acto jurisdiccional. Bueno, entonces nos corren vista. Hasta ese momento el expediente está todo oculto. No se puede ver los informes, no se puede ver las pericias, ni la pericia psicológica del equipo técnico, ni el informe socioambiental del servicio penitenciario, que son los que realmente generan una base, un fundamento y son los cimientos de la decisión posterior, ¿no? No se pueden visualizar. Después, en un momento, nos corren vista a nosotros, o sea que a través del sistema nosotros vemos en una e-cédula que nos avisan o que nos corren vista. Correr vista significa, che, ya está la opinión del fiscal, ya están todos los informes y tenés 3 días para responder. A lo cual son esos 3 días que yo digo, son 3 más 3, o sea que son 6 días hábiles, que es un tiempo bastante pequeño, digamos, porque si bien el plazo empieza a correr desde el día siguiente a la e-cédula, que te emite la e-cédula y vos la ves en el sistema, es un plazo exiguo para la cantidad de material que hay que repasar y después elaborar un escrito importante, que es importante por sus consecuencias, ya que puede ser decisivo en la decisión del juez, y también porque para opinar, para una defensa, opinar sobre todos estos actos, estos informes del servicio penitenciario, este informe del psicosocial, el informe
del equipo técnico, del psicólogo del equipo técnico, y el informe propio, o sea, los propios dichos del fiscal, no es algo menor. En este caso, encontré como poco oportuno, digamos, la realidad de que digamos, el expediente cerrado tanto tiempo sin poder visualizar todos estos actos, que podrían ser perfectamente visibles y que uno podría ya irlos repasando desde antes de que el fiscal emita su opinión. No me pareció justo, además de que había otras circunstancias que tenían relevancia. Por ejemplo, por la índole de este delito hay una ley especial que requiere la opinión de la víctima en estos casos de posible o de evaluación sobre la prisión domiciliaria. Entonces estaba también una participación del abogado de querellante, digamos. Había una otra participación también de un tercero interesado que tenía cierta relevancia. Entonces eso complejizó aún más esto, y el hecho de que el expediente permaneciera cerrado, además no se notificaran, hubo actos procesales que no fueron notificados. No recuerdo ahora puntualmente, había uno o dos que tenían cierta incidencia y no fueron notificados. eh, entonces eso me parece que lo tenía todo el proceso de ciertos vicios, digamos, que si bien no eran esenciales, había un vicio ahí. Entonces yo pongo de manifiesto todo esto en el escrito y solicito concretamente como primera medida un plazo extraordinario de 10 días. ¿Por qué? Porque el fiscal había opinado en contra de la procedencia de esta prisión domiciliaria, basado en diálogos que habían tenido con el tutor que había ofrecido mi pupilo procesal. Y el tutor según el informe que yo leo de parte del psicólogo, había manifestado ciertas dudas, o se interpretaba del informe como que lo había hecho con ciertas dudas. Cosa que después yo averiguo, en realidad no es así, sino que es una interpretación de parte del. Porque, a ver, esto es importante. El psicólogo, por supuesto que tiene un protocolo para trabajar, pero concretamente una de las entrevistas había sido por teléfono con el tutor, eh, tanto en el informe socioambiental como en la pericia psicológica desarrollada por el equipo técnico. Habían hablado por teléfono, y obviamente cuando uno habla por teléfono uno puede, digamos, hacer determinadas preguntas, y después va, o en el mismo momento, o después, o al otro día, va a saber cuándo, hace el informe. Y cuando uno hace el informe, tipea las cosas de una manera como le quedó la impresión a uno. En este caso el perito obviamente que es un profesional y debería hacerlo de manera perfecta, pero no se hace de manera perfecta, y a veces la diferencia que hay entre la manera que uno dice las cosas telefónicamente o en un diálogo telefónico y cómo quedan plasmadas en un papel y cómo las lee un tercero, en este caso yo, o en este caso el fiscal, o en este caso el juez, a veces difieren mucho de la realidad. Eso pasa en muchos ámbitos del derecho penal, que bueno, ya hablaremos en algunos momentos, por ejemplo, de las declaraciones indagatorias, la declaración testimonial. Las declaraciones indagatorias muchas se están haciendo filmadas. Yo todavía no he visto o sea, sé que las filman en muchos casos, pero no que las filman, sino que al hacerse por videollamada, quedan los registros fílmicos, digamos, el video de esa videollamada, pero no, nunca la solicité. Sé que están, sé que deberían estar, por lo menos lo que me han informado las fiscalías, pero después lo que se transcribe realmente muchas veces es otra cosa, o no reproduce de manera fidedigna. Por eso sirve, por supuesto, el juicio oral y público, en el cual el juez puede observar directamente todos los movimientos, gestos y sacar conclusiones mucho más sólidas que de leer una declaración. Bueno, la cuestión es que nosotros notamos todos esos pequeños vicios
que había en este proceso y solicitamos un plazo de 10 días justamente motivados por estas interpretaciones de parte del equipo técnico del juzgado de ejecución y del servicio penitenciario al respecto de la voluntad del tutor y la realidad del tutor, al respecto de la casa, la realidad edilicia, la realidad familiar y la voluntad, digamos, manifestada por el tutor al respecto de realmente recibir a esta persona que es su padre y hacerse cargo no solamente del cumplimiento de todas las condiciones que ponga el juez de ejecución, seguramente una de ellas que no salga de la casa, y otra serie de elementos que va a requerir que esta persona desarrolle la vida ahí en la casa de su hijo, que obviamente tienen que ver con el alimento, tienen que ver con la actividad, tienen que ver con la cobertura médica. Entonces se vislumbran ciertas dudas de parte del tutor en los informes estos. Entonces yo solicito, en virtud de los vicios que hubo en el proceso y del poco tiempo que tuve para contestar esa vista, un plazo de 10 días en los cuales pretendo, si es que el juez de ejecución me otorga ese plazo, porque esto todavía no ha sido resuelto, no veo mucha chance de que me dé ese plazo, no perjudica a nadie darme el plazo porque la persona está presa y 10 días más, 10 días menos, no cambia la situación, no cambia el desarrollo de nada, pero por una cuestión de sobrecarga de trabajo que tiene el juego de ejecución, que hasta cierto punto es real y hasta cierto punto no, porque, bueno, todo tiene que ver con la eficiencia también. Vos podés tener mucho trabajo y si no sos eficiente, no te sobra tiempo, pero si fueras eficiente, a lo mejor tendrías tiempo de sobra, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que temo que no me otorguen ese plazo. Si me lo otorgaran ese plazo, lo voy a invertir en tener entrevistas con el tutor, con el hijo de esta persona, para presentarle al juez un plan de acción concreto en relación a estas fallas o debilidades que encuentra el fiscal y el equipo técnico y el servicio penitenciario al respecto de estos elementos que ya mencioné. Entonces, que me parecen fáciles de subsanar, es una cuestión de organización y una cuestión de una declaración más expresa de la voluntad por parte del hijo. Y en lo que tiene que ver con lo edilicio, por ejemplo, así resaltaban que no encontraban la casa muy limpia. Bueno, ahora se van a hacer 2 personas para limpiar la casa y un plan de limpieza y después será supervisado por el servicio penitenciario, por el patronato de liberados. Y si es un problema encontrar siempre la casa con falta de higiene, bueno, puede volver a prisión. Pero me parece que cualquier falta de higiene que haya visto digamos, quien fue a visitar la casa, puede ser perfectamente subsanado. A lo mejor no era una situación de siempre, sino que era ese día. Bueno, se limpia, no es un requisito que ponga la ley, que el domicilio al cual deba ir la persona que tiene beneficio de prisión domiciliaria sea un domicilio impoluto de limpio. Por lo tanto, me parece exagerado o que sea uno de los fundamentos en los cuales se base denegar la prisión domiciliaria. Bueno, la cuestión es que así fue nuestra vista. Concretamente pedimos ese plazo para poder establecer ese plan de acción y además también contestamos la vista, digamos, todos los elementos que vimos que podían ser sometidos a contradictorio. Por supuesto, los elementos negativos de todos estos informes los tratamos de repasar y ponerles otra mirada más favorable hacia el otorgamiento del beneficio. Y bueno, estamos en la espera de la resolución. Me parece un tema importante, me parece interesante que reflexionemos acerca de si esta ley que otorga la prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años es algo que estamos de acuerdo todos o cada uno de nosotros, o preferimos que las personas que han cometido un delito, que han sido condenados por ello, estén en la cárcel y que terminen sus días ahí si es que la pena es lo suficientemente larga, o está bien que lo hagan en su casa, del caso de Cristina,
todos tendremos nuestra opinión al respecto de si Cristina está bien que esté en su casa. Ahora sé que ha presentado un recurso, no sé si es ante la Cámara que la condenó o ante el Tribunal de Casación o a dónde, pero relacionado con el tema de las visitas que puede recibir. Tiene límites importantes ahí y al tema de la tobillera electrónica. Bueno, esas cosas son todas interesantes para conocer más al respecto de cómo son las reglas concretamente. Desde ya les adelanto que la ley, digamos, esta ley que yo les nombré, 24660 si no me equivoco, no tiene esos requisitos, ni tampoco la ley reglamenta. Hay seguramente una reglamentación a nivel nacional, otra a nivel provincial. Esos requisitos relacionados con la tobillera electrónica no es un requisito, ni dice expresamente que deba tenerlo y que no deba tenerlo. Entonces es una cuestión que queda al arbitrio del juez de ejecución. Otra de las cosas que me parece relevante es en relacionada con la condena por la cual, en este caso a mi cliente se lo condena, en el resuelvo de esa sentencia, que luego eventualmente puede ser confirmada por tribunales superiores, eh, digamos, se lo somete justamente a una serie de menoscabos en sus derechos que tienen que ver con la privación de la libertad y otros que están establecidos ahí en la sentencia. Uno de ellos podría ser eventualmente una reparación civil a la víctima y otras cosas. En este caso, principalmente era la privación de la libertad, pero no hay ninguna mención a otras circunstancias que después a veces los jueces de ejecución, para rechazar estos beneficios, prisión domiciliaria u otro, es, eh, digamos, lo toman como si fuera un derecho menoscabado en forma correcta, en forma justa, para el preso, digamos, o el imputado o el condenado. En este caso, según lo que el fiscal, en la vista del fiscal, él decía de que por diferentes circunstancias que no estaban reguladas en la condena inicial, era uno de los elementos que a él lo hacía llegar a la conclusión de que recomendaba en contra de la prisión domiciliaria. Entonces, también es importante tener en cuenta que los derechos son limitados solamente por una sentencia que es el resultado de un juicio justo. Una sentencia judicial que además adquiere firmeza con la revisión en las otras instancias. Bueno, no puede ser después que por circunstancias relacionadas con reglamentaciones de servicio penitenciario o con decisiones del juez de ejecución, se prive a la persona de más derechos de los que se las privó en la sentencia, porque eso sería, también adolecería sería arbitrario y sería ilegal.